Ahora sí. Bueno, supone que ve mi pantalla. No sé si. Bueno, vamos a darles 2 minutitos más a ver quiénes más se agregan para ya no estar viendo esto para las admisiones. Acá ya hay uno, por ejemplo, Tadeo. Sí, hay alguien que se escriba. La fecha del segundo parcial, el profe ahí lo confirmamos. Ya le voy a preguntar cuándo va a ser. Normalmente ya está la fecha. Chicos, para alguien que ha preguntado esto, normalmente aún si se relaja la cuarentena por el social distancing, me parece que vamos a tener que va a ser a distancia también. Así que vayan preparando sus instrumentales, practicando cómo va a ser, ya después veremos la misma estrategia, cómo sigue, pero mejorada, digamos. Por eso ya simplemente pónganse a estudiar. Ya nosotros nos vamos a poner con las correcciones en cualquier momento. No carguen nada al archivo compartido, yo ya lo tengo bajado acá en el tablet. Lo desconecto del Drive y ya no voy a cargar nada más acá, pero no entren al Drive porque ese es como ver en los parciales, digamos. Si tienen dudas, me escriben, pero no entren al Drive compartido. Bueno, ahí los voy a ir admitiendo de a poco, pero bueno, vamos a ir yendo por esta parte, por ahí ya lo han visto en clase, y hoy día vamos a hacer el práctico de restricción presupuestaria del gobierno. Va a participar mi persona y Celio, que ha hecho un buen trabajo con los datos, que después les vamos a mostrar también como para que vean cómo se calcula en este caso, cómo está relacionado el dinero con la restricción presupuestaria del gobierno, que más o menos todos ya lo saben porque han estado estudiando y todos saben que si el gobierno es deficitario va a terminar emitiendo, pero ahora justamente, o cuando se les pregunte en el parcial, tienen que ir un poco ya a la tecnicidad, cómo explicarlo, digamos. Y en el libro de Walsh nos da una alternativa bien sencilla que nos explica, nos dice, bueno, el gasto del gobierno, espero que mi volumen esté bien, sí, el gasto del gobierno más los intereses que tiene que pagar el tesoro, digamos, en este caso va a diferenciar entre el tesoro y el Banco Central, que son diferentes. Los dos forman el gobierno, pero cada uno tiene su propia actividad. Es como si fuera cada uno autárquico, cada uno tiene sus decisiones de gastos e ingresos. En este caso, la parte del tesoro sería el gasto del gobierno más los intereses que tiene que pagar el tesoro, tiene que financiarse con impuestos, con deuda adicional que está tomando el tesoro, o con lo que Walsh le llama receipts from the central bank, porque en Estados Unidos las ganancias o lo que el Banco Central, el resultado del Banco Central, si son ganancias o no, se lo pasa al tesoro. No es como una emisión directa que nosotros hacemos, pero sería los receipts del central bank, todo lo que va a recibir el tesoro del Banco Central. Eso también le va a servir para financiarse porque lo que recibe es dinero, digamos. Entonces, esto sería la parte de la ecuación de la restricción presupuestaria del gobierno de un periodo. Después, vamos a la ecuación del Banco Central porque decimos, bueno, ahora lo hemos diferenciado. ¿Qué nos dice el Banco Central? Lo que el Banco Central le dé al gobierno o la forma en el aumento de cómo el Banco Central, acá aparece lo que el Banco Central le financia al Tesoro, porque entre ellos sí se van financiando,
el aumento de cómo le está financiando, o sea, el aumento de la deuda del Tesoro con el Banco Central, el aumento de deuda, más lo que el Banco Central le da al Tesoro, tiene que ser igual a los intereses que el Tesoro le ha pagado al Banco Central por la deuda que tenía con el Banco Central, más o la emisión monetaria. Y en este caso, la emisión monetaria está definida por la diferencia entre la base monetaria de un periodo y el del otro periodo. Acá tendría que ser HT menos HT menos 1, ¿cierto? Eso es para que cuando lo vean en los slides lo corrijan. No sé si se ha ido de slide. Bueno, ahora simplemente lo que nos dice, bueno, vamos a ver lo del gobierno. Claro, porque oficialmente el Banco Central le está pasando plata al gobierno. Diríamos que los receipts from the Central Bank es el canal a través del cual el Banco Central le está dando al gobierno, porque si acá nosotros vemos las dos partes, lo que lo conecta a las dos restricciones va a través del receipt from the Central Bank. Nosotros decimos en Estados Unidos solamente van las ganancias nada más, pero acá nosotros lo utilizamos como que es una fuente de financiamiento directa, pero también es un receipt from the Central Bank. Entonces nosotros hemos tenido esta restricción presupuestaria del gobierno, pero ahora nosotros podemos netear, porque ahora nosotros podemos decir, bueno, si esto receipts from the Central Bank lo despejamos y lo pasamos a la ecuación de la restricción presupuestaria del gobierno, vamos a tener si hay alguien que está llegando, se está llegando. Bueno, si acá decimos el gobierno, queremos ver la restricción presupuestaria consolidada del gobierno, lo que realmente interesa, y para eso definimos como que la deuda del sector público en sí es igual a la deuda del Tesoro, que toda deuda tiene el Tesoro, menos la deuda que el Tesoro tiene con el Banco Central. O sea, esta parte tendríamos que netearlo, por eso es que nosotros decimos, bueno, cuando nosotros tenemos en cuenta esto, podemos redefinir la restricción presupuestaria del gobierno consolidada, que es gasto del gobierno, más los intereses que el gobierno paga por esa deuda, que es con todo el sector que no es público, va a ser igual a los impuestos, más el aumento de la deuda, más la emisión monetaria. Eso es más o menos lo que casi estándar, lo que todos hemos conocido. Pero ahora viene el gran problema de que esto simplemente es un análisis a nivel nominal, digamos, no tiene no está en términos reales, o no está en términos per cápita, o no está en términos del PBI. Ustedes saben que por ahí el gasto del gobierno siempre, como un buen indicador, es el gasto del gobierno en términos del PBI. O el gasto del gobierno en términos reales, eso es casi como siempre lo tenemos que hacer, porque eso, estamos en economía, los valores nominales no nos dan mucha información. Pero en términos del PBI o en términos per cápita, por ahí ya es como un ratio que nos permite ver, para ver la continuidad del gasto, cómo está creciendo el gasto, pero en este caso queremos ver también cómo crece el gasto en términos del producto, por ejemplo, o cómo crece el gasto por habitante. Entonces ahí ya son dos definiciones que nosotros tenemos que hacer, y para eso lo único que tenemos que hacer es, si queremos ver en el gasto, tenemos que decir, bueno, si queremos ver el rol en términos reales, tendríamos que dividirlo sobre el precio que está acá. Ahora, si queremos ver en términos del producto, tendríamos que dividirlo sobre el producto del periodo, y si queremos ver en términos de la población, dividimos por la población. Eso es más o menos como se les ha estado enseñando hasta ahora, menos que ahora no lo hacían en términos del producto, pero para la restricción presupuestaria del gobierno es bueno también ese punto de vista. Ahora, como yo estoy dividiendo a este lado, a todo este lado, por el precio, por el producto y por el tamaño de la población, al otro lado también tendría que hacer lo mismo, pero ahora ya tenemos un pequeño problema, que es cuando nosotros decimos, bueno, esto, como todo está en el periodo T, yo lo puedo expresar como un ratio E sub T. O sea, el gasto en este caso sería el gasto público real per cápita por unidad de producto de la economía. Pero ahora nosotros acá
esto lo podíamos relacionar porque estaban los dos en periodo T, pero acá, por ejemplo, no podemos relacionarlo directamente porque estamos relacionando dos periodos, acá tampoco y acá tampoco. Entonces nosotros ahí tenemos que hacer el mismo artilugio matemático que nosotros hacíamos en las clases anteriores, digamos, en el modelo del mu, y ahora simplemente hay que multiplicarlo y dividirlo por vamos a ver, que sea un poco más grande. Hay que multiplicarlo y dividirlo por el producto, por el precio. Bueno, acá directamente ya está hecho, porque si yo acá diríamos, por ejemplo, agarramos cualquiera, digamos el B sub T, vamos a poner acá, vamos a poner acá otro slide mejor, que es mucho más fácil que lo vean. Si nosotros ahora decimos, bueno, teníamos el B sub T menos 1, todo esto estaba dividido sobre el precio sub T, I sub T, M sub T. Bueno, pero ahora yo como quiero que esto esté en el mismo periodo reflejando, lo puedo dividir por el precio T menos 1, I sub T menos 1, N sub T menos 1, el tamaño de la población menos 1, y lo multiplico al otro lado por lo mismo. Entonces ahora sí diríamos, este es el ratio de la deuda, por ejemplo, del periodo anterior, B sub T menos 1. Ese sería el ratio de la deuda en términos reales, per cápita, por unidad de producto. Y esto de acá, diríamos de acá, de esto ya conocemos por los modelos mu, esto era 1 dividido 1 más la inflación del periodo T. Ahora, cuando es del producto va a ser lo mismo, pero en este caso vamos a tener 1 más la tasa de crecimiento del producto, y luego con el de la población vamos a tener lo mismo y va a ser 1 más la tasa de crecimiento de la población. Entonces, simplemente es la misma estrategia que utilizábamos antes, pero ahora ya tenemos tres factores que son la tasa de crecimiento de la inflación, de los precios, que es la inflación, la tasa de crecimiento del producto y la tasa de crecimiento de la población. Entonces, ahora sí, nosotros podemos ir a una versión un poco más, más sofisticada que nos va a expresar. Antes teníamos la tasa de interés real, antes decíamos la tasa de interés real, por ejemplo, era 1, I sub T menos 1, dividido 1 más la inflación sub T, porque esto era simplemente todo en términos reales, pero ahora le vamos a llamar al producto 1 más B más inflación por 1 más la tasa de crecimiento de la población por 1 más 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa de crecimiento del producto más 1 más la tasa de crecimiento de la población, todo eso le vamos a llamar 1 más beta. Entonces, expresando eso, tenemos la misma restricción presupuestaria, pero ahora ya tenemos el beta acá. Fíjense, antes teníamos esto que era la tasa de interés real, que le llamábamos, y ahora ya hay que especificar cómo se llama esta tasa de interés real, y esta tasa de interés real, acá en este capítulo vamos a hablar de tasa de interés real ex post. ¿Por qué ex post? Porque acá se supone que ya estamos conociendo la inflación. Por eso nosotros decimos, bueno, el efecto que ha tenido la inflación ya lo hemos deflactado de los intereses nominales que hemos obtenido, pero acá estamos conociendo cuál es la tasa de inflación, por eso se llama ex post. Si fuese ex ante, tendría que tendría que estar basada en términos de la inflación esperada, que después en Walsh lo hace y probablemente vamos a tener algún comentario, pero primero vamos a la restricción presupuestaria en términos, acá ya lo estamos expresando, en términos del producto, en términos reales, per cápita y en unidad de producto. ¿Y ahí qué ratios son los que están expresados así? El gasto público, la deuda del periodo anterior, obviamente relacionada al periodo anterior, los impuestos, la deuda de este periodo ya son ratios, digamos, y también la emisión monetaria de cada periodo está expresada ahora como ratio, está expresada en términos reales, en términos del producto y en términos per cápita.
Entonces, eso es simplemente una transformación, una redefinición, y acá lo único que tenemos que tener en cuenta es la tasa de interés real ex post, que ya se define como la carga de la deuda, y de acuerdo a cómo está en términos reales, en este caso nos estaría reflejando la carga de la deuda en términos reales per cápita y por unidad de producto. O sea que si el producto crece y cae la carga de la deuda, nosotros podríamos decir, bueno, entonces ahora como tenemos más crecimiento, podemos pagar los intereses y es por eso que en ese caso la carga de la deuda cae. Pero por eso tienen que tener en cuenta la tasa de interés real ex post. Ahora, algo que ustedes dicen, bueno, acá hay un concepto importante que es esto, que sería la emisión monetaria, y acá hemos dicho cómo lo transformamos, pero hay un concepto que por ahí siempre se va, cuando se les pregunta más adelante, ya ustedes están por recibir, si se les pregunta qué es el señoriaje, defínalo, muchos fallan, porque ¿qué es el señoriaje? Y el señoriaje simplemente, antes les preguntaba porque estaban todos ahí, pero el señoriaje simplemente es la emisión monetaria, digamos, o sea, el cambio en la emisión monetaria, porque justamente eso es lo que el gobierno se ha adueñado, pero así nominalmente no me sirve, porque nosotros tenemos que trabajar en términos reales, si no quiero ver esto, qué valor en términos, quiero expresarlo en unidades, por algo es señoriaje, la capacidad de compra que tiene el gobierno por emitir. Y es por eso que esto se divide sobre el precio sub T. Eso sería el concepto del señoriaje, que es más o menos lo que está expresado acá, pero acá ya lo estamos expresando, el señoriaje no, o sea, cuando está con el P ya es el señoriaje en sí, esto sería el señoriaje en sí, y ahora después de eso lo podemos expresar en términos del producto o en términos de la población, señoriaje en términos del producto o señoriaje en términos de la población. Acá está como separado para que distingan el concepto del señoriaje como tal, es siempre en términos reales, o sea, una cosa es que uno diga, sí hay emisión, el gobierno con eso se financia, pero eso no es señoriaje, sino es el aumento de la emisión dividido el precio, el valor que tiene ese dinero que hemos emitido, el valor que tiene solamente cuando se divide sobre los precios. Y después ya lo podemos expresar en unidad de producto o por tasa o por per cápita, digamos. Entonces, lo que nosotros queremos acá es justamente ver esto, hacer esto, diremos, reexpresar el señoriaje. ¿Qué es el señoriaje, digamos? Reexpresarlo y simplemente a esta expresión que habíamos obtenido antes le sumo y le resto HT-1. Bueno, no me deje escribir. Así cambio HT-1. Hasta ahí yo no hice nada, pero este cambio me permite reexpresar el señoriaje, que podemos ponerle acá como una S, como HT y HT-1 los junto, y esto cuando los junte me va a dar esta expresión. Entonces, ¿qué me va a decir el señoriaje? Me dice, el señoriaje es igual al cambio en la demanda de saldos reales más los saldos reales del periodo anterior multiplicado por beta sub t por 1 más beta sub t. Ahora, este beta sub t está relacionado, si tuviéramos solamente el caso real, por ejemplo, nosotros estaríamos evaluando el caso puro, el caso real, estaríamos evaluando, esto sería inflación sobre 1 más la inflación, entonces, ¿qué diríamos? El señoriaje es igual al cambio de la demanda de saldos reales, esto sería el impuesto inflacionario, y acá tendríamos la base imponible, que justamente es los saldos reales del periodo anterior. Entonces, esta sería la otra forma de cómo expresar el señoriaje. Nosotros, cómo expresarlo en términos del impuesto inflacionario y el cambio en la demanda de saldos reales. Acá ustedes ya saben que si el señoriaje va a infinito, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pasa con el impuesto inflacionario? Si esto fuera infinito, ustedes pueden aplicar L'Hopital arriba y L'Hopital abajo, entonces se va a ir, el phi va a ser 1 y 1, entonces cuando hagan las diferencias, ¿qué es lo que le da? Directamente el señoriaje va a ser igual a todo, cuando la inflación es infinito va a ser igual a los saldos reales, o sea que directamente va a desaparecer el señoriaje en un periodo, de ahí desaparece el dinero como tal. Entonces, acá estamos ya con las definiciones. ¿Qué análisis podemos hacer del señoriaje?
No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere preguntar o preguntó algo. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Capaz que ya lo dijo, pero yo no lo escuché. ¿Cómo hizo para pasar del beta a la tasa de inflación en el cociente? En ¿Dónde? la Acá. filmina anterior. Claro, ahí. Acá, por algo dice ese ejemplo, si solamente estamos analizando el caso puro, que es solamente con inflación, que yo les decía, el caso puro es, Mm. O sea, N y la tasa del producto sería igual a cero, digamos. claro, porque este sería el caso puro, es este, que yo decía, el análisis puro del señoriaje. Después podemos ver Ah, cómo está en términos del producto, cómo está en términos de la población, pero el concepto de señoriaje como tal sería esto de acá. Vamos a cambiar de color. claro. Eso, No, para... sí, sí. No, pero bien, Claro, bien preguntado porque después por ahí uno lo confunde y era justamente acá analizándolo en términos puros porque es la inflación lo que genera el ruido ahí para el señoriaje. claro. Pero bien, Gracias, profe. por favor. Entonces acá no, simplemente ya está, las formas estas ya están, las dos formas expresadas y ahora podemos decir, podemos leer lo que qué preguntas podemos hacer sobre el señoriaje. Dice, ¿puede haber señoriaje sin inflación? O sea, inflación cero, que implicaría que esto se va, pero en ese caso el señoriaje sería igual a la demanda de saldos reales, al aumento de la demanda de saldos reales. Y eso pasa, eso normalmente pasa en épocas de estabilidad y cuando hay crecimiento económico aumenta la demanda de saldos reales y ese sería un señoriaje en términos en una economía estable, digamos. Por eso no es que simplemente hay que relacionar el señoriaje con la inflación. Ahora, la siguiente no puede haber... Profe, perdón. Sí, ¿Las filminas están en algún lado? ¿Las mandó por sí, mail o sí. algo? Sí, yo les dije, está en Moodle ya en el capítulo de Ah, restricción presupuestaria. Ahí están bien. ya. Dale, gracias. Pueden ir bajando mientras tanto. Pero el señoriaje puede haber si no hay inflación, pero el impuesto inflacionario no, porque justamente el impuesto inflacionario sería el impuesto al ingreso. ¿Puede haber sin ingreso? No, no hay un impuesto al ingreso sin ingreso. Entonces, acá, impuesto inflacionario sin inflación, no, porque el impuesto inflacionario era lo que yo les definía hace rato, es la alícuota multiplicado por la base imponible. Entonces, esto sería la segunda, diría, ¿puede haber impuesto inflacionario? Ahí dicen que no, sin inflación, ¿no? ¿Puede haber inflación? Profe, Sí, perdón, ¿puede repetir el porqué de no de la B? claro, un impuesto inflacionario. Nosotros decimos impuesto inflacionario, tenemos que tener la alícuota, ¿cierto? Y por el mismo nombre nos dice impuesto inflacionario, o sea, la alícuota. Si no hay inflación, ¿cuánto es la alícuota del impuesto inflacionario? En este caso, por ahí la pregunta está bien porque normalmente uno está acostumbrado a, incluso van a encontrar en algunos modelos y siempre en economía va a diferir, a decir, bueno, si el impuesto inflacionario es phi sub t, ¿cierto? Por eso hay que, pero acá se define como phi sub t por 1 más phi sub t. Incluso en Walsh nos dice, bueno, esto se puede aproximar, esto sería una aproximación a la inflación cuando la inflación no es tan grande, o sea, cuando es pequeña. Para que el denominador no esté generando mucha vuelta, se puede aproximar a la inflación. Pero la definición pura, en este caso, que nosotros lo vemos en monetaria de impuesto inflacionario, es esto. Pero si no hay inflación, si esto es cero, el impuesto inflacionario, que sería esto, la tasa del impuesto inflacionario sería cero. Entonces, por eso es que nos dice, no habría impuesto inflacionario y tampoco habría recaudación del impuesto inflacionario si no hay inflación. ¿Está bien esa pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Por favor. Y bueno, pero ahora la segunda nos dice, la tercera nos dice, puede haber inflación sin señoriaje, y ahí es donde nos dice, bueno, hay inflación, entonces hay impuesto inflacionario, o sea, hay recaudación del impuesto inflacionario, todo esto es recaudación del impuesto inflacionario, porque es porque nosotros tenemos la base imponible y tenemos la alícuota. Entonces ahora nos dice, si ya tenemos una alícuota, del impuesto inflacionario, ya tenemos recaudación del impuesto inflacionario, ahora uno dice, el señoriaje, cuando hay recaudación inflacionaria, ¿puede ser cero, sí o no?
Y ahí está, la base está la pregunta está en los saldos reales. ¿Qué es lo que está pasando con los saldos reales? O sea, los saldos reales, cuando hay inflación, ¿ustedes qué dicen? Cuando hay inflación, o sea, si hay impuesto inflacionario, si hay inflación, hay impuesto inflacionario, bien. Pero ustedes saben que la demanda de saldos reales no es que se va a quedar inmune cuando hay inflación, sino que va a disminuir. Entonces, esta parte nos va a decir como que no, esto va a disminuir, esto puede aumentar, de este lado y de esta parte disminuye, entonces puede ser que se convencen, entonces puede haber inflación sin señoriaje, sí, porque se anula el señoriaje. Por ahí ustedes ya han escuchado prácticamente en macro, inclusive del macro del ciclo básico, que ya les decían que la curva del señoriaje tenía la curva del impuesto inflacionario, tenía la forma de una forma cuadrática invertida porque caía la demanda de saldos reales. Bueno, acá es como que en la fórmula nos está dando. ¿Se entiende esa parte? Ahora, la pregunta D nos dice en estado estacionario. O sea, en estado estacionario quiere decir que los saldos reales, que serían estos, no varían. Entonces, si los saldos reales no varían, te dice, puede haber señoriaje sin inflación y la inflación es cero en el estado estacionario, entonces ahí diríamos que no, porque los saldos reales no varían, no hay impuesto inflacionario y en ese caso no pasaría nada. Entonces, esa sería la respuesta ahí. Pero ahí no se acaba todo, porque Walsh nos dice, ojo, que si nosotros nosotros todo este análisis lo hemos estado solamente basado en señoriaje, porque es la capacidad del gobierno de invertir y el valor que tiene el señoriaje. O sea, estamos viendo en esto el valor del señoriaje en términos de bienes que está comprando. Pero Walsh propone también la otra definición que nos dice, no, en realidad el gobierno tiene una deuda que es B sub T y HT, por ejemplo. Esta deuda paga intereses y esto también es el pasivo del gobierno, no paga intereses. Entonces, cuando yo emito, en realidad me estoy ahorrando intereses. Justamente, serían los intereses. IT menos 1 por HT menos 1. O sea, lo que yo, como aumento lo que me estoy ahorrando son los intereses por los saldos reales que he emitido. O sea, el valor que el dinero está dando vueltas, que yo lo he emitido fiduciariamente, eso me está, esos saldos reales están generando un interés que yo podría pagar, pero yo ahí me he beneficiado, he emitido tranquilamente. Ahora esto, como es nominal, está en términos nominales, simplemente habría que deflactarlo. Acá ya está expresado como cuando las preguntas les hagan el señoriaje en términos del producto, en términos de la población, acá ya está expresado en B, pero oficialmente, normalmente ustedes podrían tener el señoriaje, sería IT menos 1, dividido 1 más la inflación sub T, por acá vamos a ponerle el HT menos 1. O sea, este HT menos 1 es lo que el gobierno es deuda del gobierno, no paga interés. El HT menos 1 por el IT son todos los intereses que se ahorra el gobierno de pagar, y esto es en términos de bienes, por eso está dividido sobre 1 menos HT. Esta es la otra definición del señoriaje que ya tiene en cuenta esta definición que en Walsh le llama D sub T. Que eso también tienen que tener en cuenta, la otra definición de señoriaje. Entonces ahí sí dice, si les dice, puede haber señoriaje sin inflación, y ahí ustedes no solamente que van a contestar que sí, sino que tienen que explicar bajo qué mecanismo, o sea, bajo qué visión puede haber eso. La segunda pregunta nos dice, ¿puede haber inflación sin señoriaje? En este caso sí, porque ustedes dicen, puede haber, en este caso, si la inflación es infinita, todo el señoriaje se hace cero. O sea, tienen un caso todavía desde este punto de vista. Entonces, la otra pregunta nos estaba hablando de la definición, de la relación que hay entre ¿no? Son emisiones constantes que ha habido en todos los periodos, o sea, señoriajes que se han ido acumulando, y que el sector privado los ha ido aceptando, se han ido convirtiendo, acuérdense que en equilibrio la demanda de saldos reales es igual a la oferta de saldos reales, entonces la relación está
por este lado, por la demanda, por los saldos reales, digamos. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Porque estas son las preguntas casi típicas. Después vamos a acá. Profe, yo no Acá entendí alguien preguntó el algo. ¿Cuál no entendiste? ¿El punto tercero? C. Sí. El punto C. Bueno. Acá vamos a ver si hacemos un slide. Fíjense que acá el señoriaje común que nosotros conocemos era, como lo podría definir así directamente, HT menos U, HT menos HT menos 1, para no escribir tanto, y eso en su expresión que tiene convertida ya. Y el otro señoriaje, que es en términos de la deuda, también se define, pero acá nosotros tenemos la tasa de interés T menos 1, o sea, esto sería el valor que me da esa tasa de interés. Esto sería el valor en términos reales que tiene ese interés por cada unidad de saldos reales que nosotros llevamos en el bolsillo. Y luego tenemos acá los saldos reales que cada uno lleva en el bolsillo. Ahora, fíjense qué nos dice la pregunta, la relación entre estas dos. ¿Cuál es la relación entre estas dos? Que este HT menos 1, en realidad son los saldos reales que nosotros demandamos hoy día, pero eso es igual a la oferta, por ejemplo, es igual a la oferta de dinero sobre la inflación, ¿cierto? Sobre el nivel de precios. Ahora, ¿cómo ha aparecido esta oferta de dinero? Justamente si estuviéramos en el periodo cero, no existía dinero. El primer aumento de la cantidad de dinero, fíjense, el primer aumento, si no existía al principio nada, periodo cero no existía, al principio el primer aumento es M, y el valor de M es P. Entonces, ahí sería la conexión, digamos. Después ustedes pueden decir si ha dado en varios periodos, si ha dado sucesivamente, sí, pero al principio sería así. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Eso por ahí es un poco más abstracto, pero está bien que lo vayan preguntando. Ahora, esto es como, ¿qué relación, por ejemplo, tiene la tasa de interés con la restricción presupuestaria del gobierno? Estos son algunos matices que les da este Walsh, pero acá también para nosotros empezar a utilizar las condiciones de equilibrio del mercado MU, del modelo MU, digamos. Entonces nosotros tenemos esta ecuación, que es la que ya hemos visto, la restricción presupuestaria del gobierno. Acá simplemente expresamos en términos reales y sabemos que esta es la Euler, consumo intertemporal. Sabemos que eso es igual a la tasa de interés real ex post, pero nosotros decimos, bueno, en el estado estacionario la tasa de interés real ex post es igual a 1 sobre beta, la tasa, en este caso siendo el beta, la tasa de descuento. Este beta es la tasa de descuento, no es el beta que hemos estado analizando hace rato, porque el beta de hace rato era beta sub T, porque no sabíamos el MU, la población no tenía la inflación o en todos los periodos. Fíjense acá, era un beta sub T cuando se va analizando, porque la inflación T, MU sub T o NT pueden ser diferentes, pero acá en este modelo, por usar la convención, digamos, típica del factor de descuento, ya aparece como 2 betas, pero este sería el beta el factor de descuento, digamos. Entonces, lo único que podemos hacer de acá, y esto vamos a ir como rápido, porque es básicamente para que vean la idea. Yo acá ya tengo el factor de descuento con la inflación. Entonces, yo de acá, el factor de este beta lo puedo pasar multiplicando por 1 más IT, y después despejo el 1 más la inflación, y después despejo todo lo que es la inflación. Entonces yo podría tener acá lo que es la inflación en términos de la tasa de interés nominal y en términos del factor de descuento. Pero ahora, si yo sé que la inflación es eso, y yo sé que el impuesto inflacionario es inflación sub T, diríamos borrando esto ahora,
Es inflación sub T, sería esto. Inflación sub T dividido 1 más I sub T. Utilizando esta ecuación, yo podría obtener el impuesto inflacionario en términos de la tasa de interés y del beta. Y acá es como ya se pone como el T phi sub T, o el T phi sub T sería el impuesto inflacionario. Esto ya sería expresado en términos del beta y de la tasa de interés. Pero acá yo podría decir, bueno, en realidad uno quiere saber qué está pasando con la tasa de interés cuando hay impuesto inflacionario, o sea, qué relación hay entre los dos. Entonces, en realidad, ya teniendo la definición del impuesto inflacionario, yo podría despejar la tasa de interés nominal. Entonces, fíjense ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener esta ecuación, y en esto, ¿qué relación vamos a tener entre las dos? Si aumenta el impuesto inflacionario, este cociente, o sea, si aumenta el impuesto inflacionario, este cociente va a aumentar, o sea, mayor inflación, mayor tasa de interés nominal, que eso es como algo que todos lo sabemos, pero acá ya estaría demostrado utilizando simplemente la restricción presupuestaria del gobierno. Después podemos retransformar esa tasa de interés nominal en esto, ¿no? Pero diríamos, la idea principal acá es a mayor impuesto inflacionario, mayor tasa de interés nominal. Si queremos que... si estamos pensando en las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Para ver por qué va a aumentar, porque puede ser que por alguna razón, sin estar en equilibrio, todavía no se cumpla esto, pero uno dice, si el mercado se equilibra, vamos a encontrar que va a aumentar la tasa de interés en cualquier momento. Entonces, ahora simplemente es reemplazar, ahora yo podría despejar el impuesto inflacionario de esta relación de la restricción presupuestaria, o sea, esto pasa, haciendo que esto sea cero, yo paso a dividir esto a este lado, entonces directamente ahí puedo expresar el impuesto inflacionario en términos del déficit fiscal expresado en términos de los saldos reales, y eso es básicamente lo que hace esta ecuación, como para decirnos, si nosotros estuviéramos en equilibrio, yo lo había dejado esto como para que ustedes lo vean, pero si nosotros diríamos no hay cambio en los saldos reales, tendríamos que ver acá cómo ya teniendo en cuenta el impuesto inflacionario de la restricción presupuestaria, ahora viendo el efecto de la restricción presupuestaria, ahora sí podríamos ver cuál es el efecto del déficit fiscal en la tasa de interés. Lo mismo que hace rato era el impuesto inflacionario, pero ahora va a ser déficit fiscal, porque justamente es déficit fiscal es lo que se financia con emisión monetaria. Acá es simplemente por una cuestión de ecuación que he expresado en términos de unidad de saldos reales. Y fíjense que si uno después esta ecuación después la retransforma, ¿qué es lo que nos va a encontrar? A mayor déficit fiscal, mayor tasa de interés. Eso es como que parece una tautología, pero ahora ya queda demostrado porque nos dice que para que se cumpla la restricción presupuestaria, el gobierno va a salir de alguna manera, va a tener que, los mayores déficits fiscales van a implicar mayores tasas de interés. Y ahora lo que Walsh nos dice, y esta relación nos va a permitir que podamos relacionar los precios con la tasa de interés, porque acá antes estaba por unidad de saldos reales, pero yo esa unidad de saldos reales podría expresarlo como, por ejemplo, M0 dividido H es igual a M sobre P, como habíamos dicho. Pero P al estar dividiendo pasa al otro lado a estar multiplicando. Y en ese caso vamos a encontrar justamente mayor inflación, mayor tasa de interés. Nuevamente, esa sería como la idea de una regla de Taylor que ya está dándonos la relación que viene de una relación de maximización, o una relación de equilibrio en este caso. Entonces, esa parte se entiende como para que lo vean directamente, son básicamente las relaciones. Si acá de algún día se hacen preguntas, no es que tienen que hacer la demostración, digamos. Lo que sí tienen que conocer bien es la restricción presupuestaria. O sea, cualquier cosa se les puede preguntar de esto. Y después, como Walsh también menciona esta relación, esto tienen que saberlo en términos de relación, digamos, no sé si en términos de fórmula, porque ahí ya sería memorícense algo, un procedimiento, pero sí en términos de las relaciones que estamos viendo. No sé si había preguntas, a ver, me fijo.
También el gobierno, esto ya lo había preguntado hace rato, el gobierno ganaría por el lado de su gasto, ahora en términos reales es más bajo cuando hay inflación. Bueno, ese es el efecto Patinkin, pero esto acá como ya estaría en términos reales, no, ya estaría incluido. Alguien me preguntó eso, pero esa es una pregunta hace rato, pero está bueno que lo pregunten antes de avanzar, porque es el efecto Patinkin de la inflación. Todos ustedes ya han escuchado el efecto Livera-Tanzi, los rezagos en la recaudación hacen que la recaudación sea cada vez más pequeña en términos reales cuando hay inflación, pero también está el efecto Patinkin que tiene que ver con esta relación. P sub T sobre P sub T. Esto normalmente uno dice, sí, es G sub T, y el análisis como está basado en términos reales, ya no hay problema. Pero si hubiera algún rezago entre el momento en el que se hace, en el momento en el que se paga y el momento que ocurre la inflación, por ejemplo, los salarios, el gobierno ya ocurrió la inflación, el gobierno lo paga con un rezago, hay una cierta ganancia ahí del gobierno. Eso sería el efecto Patinkin, pero acá en las ecuaciones no se ve directamente, acá se supone como si hubiera precios flexibles, no se está viendo todavía, pero está bien por preguntarlo, pero no está dentro de este análisis, digamos, pero cuando hagan, porque ya estamos hablando del gasto público en términos reales, sería así, si estaría dividido por el producto, estaría gasto público en términos, el gasto público en términos del PBI nominal, puede ser ahí directamente, o ahí puede ser el gasto público real en términos del producto. O sea, esos son lecturas como que las tienen que ir sabiendo hacer. Y también esto, bueno, en términos de la población puede ser, y ahí ya sería en términos per cápita. Esas lecturas sí son importantes por las interpretaciones, porque si el ejercicio les está hablando en términos del producto per cápita, su explicación tiene que ser así, ya no es simplemente gasto público real. Y por eso ahí es donde tendrían que saber. Esta parte de acá son prácticamente algunas, son tipo misceláneas para ver cómo funcionaría en el modelo si nosotros tenemos en el MIU sin bonos. O sea, si no hay un modelo sin bonos, ¿cómo solucionaríamos? Digamos, si nos dicen no hay bonos, el gasto del gobierno directamente se tiene que financiar con emisión monetaria. Entonces, y este es gasto, el gasto el déficit fiscal, como está en términos reales, tiene que ser igual justamente al señoriaje. Por eso es que les decía, la definición del señoriaje era importante, porque el déficit fiscal del gobierno en términos reales son bienes. Acá son bienes, son sillas, mesas, tizas que hay, y al otro lado tiene que ser bienes. Por eso este era el cambio en la base monetaria dividido sobre P, ese era el señoriaje. Después acá está con su forma transformada. Entonces eso nosotros podemos decir, bueno, ya tenemos el modelo MIU, como ya tenemos la ecuación intertemporal que habíamos obtenido hace rato, y ahora simplemente podríamos ver qué pasa con el impuesto inflacionario, con la recaudación del impuesto inflacionario. En este modelo podemos recaudar ad infinitum. Entonces acá directamente esta es la ecuación de el trade-off, o la Euler entre consumo y dinero, pero acá lo hemos expresado al revés, por eso la interpretación ahí cambia un poco, pero fíjense que si hacemos esto, ya tenemos las utilidades marginales. Al hacer el cociente, nos va a quedar el HT arriba, dividido el gamma sobre el C sub T, y justamente esto es, para que los que quieran verificar, tiene casi las características de lo que daba el parcial. Simplemente ahí le falta el dinero, o sea, como para el que quiere verificar si hizo bien sus aplicaciones, estaba ahí, era esto, HT, y ahí simplemente podríamos pasar a multiplicar el I sub C sub T, entonces acá me quedaría la demanda de saldos reales. Y ahora en el I sub T lo podríamos reexpresar en términos de lo que habíamos visto antes, en la condición de equilibrio, eso es lo que yo les había dicho, acá de esta ecuación, en esta ecuación donde la tasa de interés nominal lo expresamos en términos del impuesto inflacionario o del déficit fiscal, directamente eso podemos hacer el reemplazo acá en términos del impuesto inflacionario, porque queremos ver qué es lo que está pasando con la recaudación del impuesto inflacionario. O sea, hasta acá ya obtuvimos la demanda de dinero, y esto está expresado en términos del impuesto inflacionario,
Y ahí simplemente queremos ver ahora la recaudación es que esto sería ya en términos reducidos sería esto, pero ahora digamos, bueno, ese es simplemente el HT. Ahora el HT por el impuesto inflacionario nuevamente, eso es lo que nos daría la recaudación del impuesto inflacionario y esto sería esta ecuación que nosotros tenemos acá. Entonces fíjense que en esa ecuación o cuando lo vean con detalle, hay una característica que esta ecuación, esto crece a nivel lineal y el otro crece a un lineal, pero un poquito más chiquito. O sea, si nosotros acá lo separamos, va a ser 1 menos beta, más el beta por el impuesto inflacionario. O sea, esta ecuación, por ejemplo, nos va a reflejar que en este caso el impuesto inflacionario crece toda la vida, pero por las características de quién crece arriba y crece abajo, sí va a ser como cóncavo, pero nunca va a tener un máximo. O sea, no es la clásica de la ecuación de señoriaje, que si diría no cambian los saldos reales porque estamos en el estado estacionario. Esa sería la curva del Laffer común que nosotros decíamos, pero en este caso, fíjense, señoriaje, impuesto inflacionario, esto es lo que uno por ahí dice, la curva del Laffer, pero también depende de las preferencias, ¿no? En este caso, dado el estilo de las preferencias, nos diría que no existe curva del Laffer, inclusive ustedes pueden hacer la derivada primera, no lo pueden hacer cero, aunque la derivada segunda es negativo, por eso cada vez es más chiquito, entonces uno podría decir, bueno, no va a aumentar tanto, pero nunca tiene un máximo porque siempre aumenta casi cero, pero igual no existe el máximo. Entonces eso es como para que lo sepan también. En este caso es de la curva de Laffer, diríamos el concepto de recaudación de impuesto inflacionario sería lo que acá ya ustedes lo pueden saber porque uno les puede dar simplemente la tasa de interés en términos del impuesto inflacionario y darles una función de utilidad como esta, y ustedes directamente ya tendrían que encontrar la recaudación del impuesto inflacionario y ver si esto tiene características de una curva de Laffer, como sería en ese caso, o si no se da. Lo que sí pueden tener en cuenta acá es que si no se da, tampoco es que, o sea, si algo les está dando mal, si les sale así. O sea, que el señoriaje y la inflación y el impuesto inflacionario tienen esta relación, porque acá ya algo está funcionando mal del modelo. Nos dice que el gobierno siempre va a ganar a mayor inflación. Bueno, entonces ahí el gobierno que haga lo máximo para maximizar nunca va a tener un máximo. Esto, por intuición, estaría mal. O sea, ahí lo tendrían que chequear. Esto tiene un límite. O sea, acá dice el gobierno va a aumentar mucho la inflación. Aumenta la inflación 100% y aumenta la recaudación en 0,00000%, o sea, aumenta el señoriaje. Entonces casi uno dice, vamos a ponerle un 1 ahí, pero uno dice, eso no sirve para nada, está generando solamente inflación el señoriaje. Esto, por eso no es que, porque no me da curva de Laffer, esto no es irracional, esto todavía es intuitivo, está bien, no me da como diríamos la curva de Laffer, pero esto todavía tiene su intuición, uno lo puede explicar, que solo va a generar inflación, ya no genera señoriaje adicional, pero esto, si les da, esto está mal, esta parte está mal, porque así no puede dar el señor. Bueno, después esto casi como que es rápido, porque esto nunca se les pregunta, por ahí si hay alguien interesado que quisiera ver la función de producción o el capital, cómo se determinaría en equilibrio, simplemente ustedes tienen que tener en cuenta acá la productividad marginal del capital era igual a esto, y eso, ¿cierto? Era igual a eso, y acá nosotros teníamos se podría definir como un RT menos 1 menos FK. Entonces ya acá, no sé si explicarles por el tiempo, pero normalmente ustedes tienen la productividad marginal del capital y ahora esa productividad marginal del capital lo tienen que expresar, bueno, en este caso por la forma de la función de producción que les da el modelo. Este modelo les dice tiene una función de producción de este tipo, entonces normalmente ustedes pueden utilizar eso para encontrar la productividad marginal del capital y luego, de acuerdo a la función de maximización, lo que es la productividad marginal del capital, definiendo en la condición de Fisher que ustedes tienen RT menos 1 menos delta, pueden ir transformando, encontrar el producto
y como el producto después está en términos del capital, buscar una función para encontrar lo que significa el capital. Esto casi como que lo paso por arriba porque nunca se les pregunta, es como para algún curioso, si hay que dice, bueno, profe, quiero saber en el equilibrio, teniendo en cuenta esto, el R1 nos ve en el equilibrio, cómo encontraría la función de la ecuación de capital. Bueno, acá por el tipo de función se puede encontrar la función del capital en términos de los parámetros, porque si la función del capital, lo que encuentro, no está en función de los parámetros, no tendría sentido para que estoy haciendo todo el análisis. Si alguien quiere verlo para decir, bueno, entonces se puede estimar el capital en términos de los parámetros, y bueno, eso simplemente es, por eso estaba como una miscelánea, algo bastante informativo nada más. Lo otro es esto también que decíamos, bueno, el gasto del gobierno, si nosotros reemplazábamos esta restricción presupuestaria, si se reemplaza en la restricción presupuestaria del consumidor representativo, nos va a dar que la suma del gasto del gobierno es igual al producto menos las depreciaciones del capital. Entonces uno ahora ya sabiendo lo que es el capital puede determinar lo que es el consumo, pero básicamente acá lo que nos dice es el consumo, ya acá prácticamente ni siquiera habría que explicarle si hay acá no hay deuda, es un modelo sin deuda. Si yo ya estoy teniendo esta ecuación para la restricción presupuestaria del gobierno, fíjense que cuando yo pase esta ecuación al otro lado, los impuestos también se van a ir. Pero en este caso el gasto va a ser como una especie de consumo nuevo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cualquier aumento del gasto, por intuición ustedes lo pueden ver, va a ser como un consumo nuevo sin necesidad de hacer el modelo. Dicen, ¿esto qué va a implicar? Que cualquier aumento del gasto va a implicar disminuciones en el consumo, o sea, va a haber como una compensación full, simplemente porque esta restricción presupuestaria, las dos tienen que cumplirse, o sea, si estamos en equilibrio en el estado estacionario, y esta ecuación nos daría justamente en términos ya numéricos cómo se da, digamos. Pero esto es bastante, es como que lo había puesto, por a veces alguno preguntaba en el equilibrio, porque las condiciones de Euler son funciones de demanda condicionadas, no son funciones de demanda de equilibrio. Una vez en una charla, uno de los chicos de monetaria, que ya estaba recibido, se sorprendía porque en la charla explicaban que no era de equilibrio y él decía, pero si a mí me han enseñado equilibrio, no, es condicionada siempre. Y este modelo, a pesar de que se les da y se les dice simplemente esto es para darle las ideas de que las Euler son demandas condicionadas, no son de equilibrio, después se utilizan las Euler para ponerlos en la función valor y luego se asume una forma de la función valor cuadrática, asumiendo ciertas formas, en este caso si es cuadrática y logarítmica, y ahí es cuando se hacen las simulaciones, pero no es que las Euler son las condiciones finales, sí nos indican los trade-off, porque cuando aumenta uno y disminuye el otro, nos da un trade-off, pero por ejemplo esta función, esto todavía no es de equilibrio porque depende del consumo. O sea, el consumo todavía tiene que determinarse. Por eso es una demanda condicionada. Pero eso es como para que les decimos ahora, o esto se explica rápido esta parte, como para que les quede la idea, porque esto no se va a preguntar de esta parte del capital o del consumo, no se les va a preguntar lo que yo le decía, sí, la forma de la curva de Laffer, porque eso también lo da Walsh. No necesariamente, ustedes pueden decir, puede ser de este estilo cóncavo, puede ser de este estilo que está acá, de acuerdo a la función de demanda, y la forma de la tasa de interés, cómo está relacionada con el impuesto inflacionario, o el señoriaje también, cómo está relacionado con el impuesto inflacionario, pero siempre en estos casos teniendo en cuenta que nos estábamos circunscribiendo a los equilibrios del gobierno. O sea, no es simplemente una ecuación. El análisis no está por arriba, es decir, sí, ahora aumenta el déficit fiscal, va a haber señoriaje, ¿no? Sino que estamos viendo la restricción presupuestaria del gobierno. Estamos haciendo ese análisis de la restricción presupuestaria del gobierno. Y esto, después vamos a ver ya lo que van a explicar, pero vean que en las clases también tienen la restricción presupuestaria intertemporal, y esa es la que también se suele preguntar y siempre caen como pajaritos porque parece como que no le dan la importancia que
que requiere la restricción presupuestaria. Y siempre acá, digamos, el canal básico de la restricción presupuestaria es esto, es la deuda. O sea, lo único que nos permite pasar deuda, el análisis de un periodo a otro, es este amigo que es la deuda, esto. En Walsh dice, bueno, si nosotros tenemos esto, si esto es beta t menos 1, después, bueno, ya beta t menos 1 está dado, pero de acá puedo despejar lo que es beta y lo va adelantando a un periodo. O sea, despeja beta menos 1, como lo haría, ¿ves? Yo les voy a dar acá así nomás para ver si al final no le sale. Pero de acá nosotros ya podríamos expresar beta menos 1, porque eso lo tiene, después hay análisis y preguntas que van con la restricción en presupuestaria intertemporal, tienen beta t menos 1, y acá va a haber una función de varias cosas y función del beta t. Pero ahora, si ustedes quieren analizar esto, cómo se extiende este modelo para hacer la intertemporal, bueno, necesitamos saber lo que es el beta t. ¿Y qué vamos a hacer para eso? Vamos a decir, bueno, el beta t es una función de beta t más 1. Y ahí es cuando aparece toda la restricción presupuestaria intertemporal, que ya no nos relaciona simplemente el señoriaje de un solo periodo, sino que nosotros tenemos el déficit fiscal intertemporal, tenemos el señoriaje intertemporal y la deuda de este momento que la tenemos que pagar en algún momento. Y ahí es donde vienen los conceptos de dominancia fiscal, dominancia monetaria, inclusive si no hubiera cambio en la deuda y no hubiera cambio en el déficit fiscal, si el señoriaje de un periodo disminuye, o sea, uno dice, bueno, disminuyamos el señoriaje, controlamos la inflación, pero dada nuestra restricción presupuestaria intertemporal, si no cambiamos lo otro, en el futuro va a haber señoriaje y va a haber inflación. O sea, que es así de sencillo y es por eso que es importante. No sé si tienen preguntas al respecto, pero el canal es esto. O sea, normalmente el canal es esto, porque después se les pregunta la restricción presupuestaria intertemporal y siempre hay muchos problemas. Lo único que no cambia de esta restricción, digamos, es el beta t menos 1 en sí, que es la deuda inicial. Por eso en la temporal lo que tienen es el déficit fiscal intertemporal, el señoriaje intertemporal, y ahí tienen la deuda inicial, porque algún día esa deuda inicial hay que pagarle o bien con superávit fiscales o bien con señoriaje. Entonces ahí en términos de valor presente, ya va a estar todo en términos de valor presente, por eso es intertemporal. El único canal que si no le sale es que tienen que hacer esto así. Después beta t más 1, va a ser una función de beta t más 2, o sea, se repite, es casi mecánico, pero les da casi esta misma expresión, porque es lógico, les da casi la misma restricción presupuestaria, pero ahora va a ser en términos intertemporales, excepto por la deuda inicial, que ya va a estar en valor actual. Bueno, acá esto es un análisis de decir, bueno, ¿y cómo calculamos cómo calculamos el señoriaje? Porque esto nos pueden hacer preguntas en el parcial, tenemos que ver cómo calcular el señoriaje, el impuesto inflacionario, qué ha pasado en Argentina con el señoriaje, el impuesto inflacionario. Entonces, acá nosotros podemos decir, bueno, de esto que hemos visto, qué datos hay para hacer el análisis? Juanma, ¿querés decir algo antes que yo continúe de los datos, algo antes de esto? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan todos? Yo te escucho. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno. No, simplemente para los datos, busqué los datos del Banco Central, los que seguramente han buscado para el parcialito. Después, el índice de precios, algo que me parece muy importante recalcar, que quizá no es tan técnico, sino que cuando me puse a buscar los datos, me costaba mucho encontrar dónde. Entonces, lo que les recomiendo es que primero vean a sus compañeros, a sus amigos que saben que trabajan en lugares. A mí eso me fue una gran ayuda. Y, por ejemplo, el índice de precios al consumidor lo hizo Sophie Müller, una chica que ya está, que es más avanzada en la carrera, y ella tuvo que empalmar todos los datos de IPC, el de San Luis, el de Gran Buenos Aires, para poder llegar hasta el 93, porque como saben, bueno, tuvimos la intervención del INDEC, así que siempre hay fallas ahí que hay que tratar de trabajar. Pero nada, simplemente eso quería
recomendarles que cuando tengan que buscar los datos, traten de ver de gente que trabaja en eso, que ya sabe y puede ser una gran ayuda. Bien, también hay Juan Manuel que se puso, por ejemplo, en los datos, si ustedes tienen que encontrar, nosotros tenemos datos trimestral del PBI, si queremos encontrar el señoriaje o en términos del PBI, se puso ahí a calcular como en los stock, normalmente son saldos a fin de mes, por ejemplo, la emisión monetaria a fin del 31 de marzo. Y puede ser que por alguna cuestión estacional, el 31 de marzo, la emisión monetaria haya aumentado al 100%. Entonces, con buen criterio, Juan hizo y calculó el promedio. Entonces, cuando así como que nos da una información un poco más, más precisa, digamos, porque los últimos datos, si están afectados por las estacionalidades o por algún factor, digamos que en la emisión monetaria no hay estacionalidad, pero si hay un factor exógeno que justo los últimos días del mes que nosotros vamos a relevar son elevados, después nos pueden dar información equivocada. Entonces ahí también hizo los promedios porque este año estuvimos actualizando los datos y por eso quería que Juan Manuel les dé algunas perspectivas, porque también pueden conseguir datos del PBI en diferentes fuentes, porque acuérdense que Argentina es una fuente de mentiras y uno no puede ir al INDEC y ya todos saben, pero cuando todos dicen sí es mentiroso, pero cuando ya están en esta época de la carrera, ya empiezan a coleccionar datos y ahí necesitan la información y ahí sienten el realmente peso de las mentiras, entonces tienen que buscar fuentes alternativas. En la versión anterior usábamos fuente del ARCLEM, porque hasta ahí los datos se actualizaban un poco, pero después se quedaron desactualizados, entonces con buen criterio, Juanma, yo también sé que conociendo a alguno que tiene los datos de Ferreres totales, los puso de datos de Ferreres y de ahí se empalmó. Entonces nosotros acá, por ejemplo, tenemos el PBI en términos reales. No sea esto, uno podría decir, bueno, podríamos hacerle una corrección por estacionalidad o todo, pero como estamos analizando nada más los datos en bruto, cómo nos da, no se corregía, pero ahí ustedes pueden ver que hay ciertos tipos de estacionalidades que son por mes, por algún factor, pero no lo hemos corregido, simplemente están los datos originales. Y fíjense el índice de precio del consumidor que se había calculado. O sea, uno teniendo esto dice, bueno, eso es como que nosotros sabemos lo que son la evolución de los precios. Esto sería la evolución de la cantidad de dinero. En realidad acá dice IPC, pero es la evolución de la cantidad de dinero. Pero si queremos comparar precios y dinero, mirando los dos gráficos, muchas señales no nos daría. Y acá sería bueno, por eso, decir, bueno, habría que relacionar precio, los saldos reales. Bueno, eso lo vamos a hacer más adelante. Me parece que el gráfico está un poco más adelante. Esto sería los saldos reales, la relación entre precios y dinero. Y fíjense que los dos subían, pero acá ya podemos tener un poco más de información. Pero bueno, primero vamos a esto, que también es, si ahora teníamos el MP, que eran los saldos reales, pero ahora si lo dividimos sobre el producto, vamos a tener lo que es el concepto del grado de monetización, que es un concepto también bastante importante. Bueno, esto se ha calculado con datos anuales, porque ya había que calcular el PBI nominal y no teníamos, y los datos de Ferreres, ya sabemos que es PBI, no lo podemos multiplicar por la inflación nomás para calcular el PBI nominal. Fíjense, en esta parte yo les puse como que cuando había estabilidad, casi como que deflación, la gente usaba mucho más el dinero, pero ya en 2001, aún cuando había deflación y todo, por la desconfianza se empezaban a liberar de eso, exceso de demanda de dólares, ocurrió la crisis del 2001, pero como hubo crecimiento en esa época, la gente empezó a utilizar dinero para sus compras de autos o porque había estado después de salir del corralito, pero solamente fue un salto. Una vez de ese salto, no es que el dinero desde el 2006, desde el 2004, no es que el dinero empezó a aumentar o que nosotros nos lanzamos a preferir nuestra moneda, sino que casi tuvo un comportamiento, digamos, estable hasta el 2012, y después de eso ya empezó la caída, digamos, o sea, la inflación cuando ya se veía que nadie le iba a controlar, empezó la caída, y eso es lo que nos diría el grado de monetización, o sea, el uso del dinero en términos del producto. Por cada unidad de producto nominal, cuánto dinero está dando vueltas, eso le significaría el grado de monetización. La inflación trimestral es como que lo habíamos calculado, básicamente
Juanma hizo los cálculos, pero fíjense acá, nosotros tenemos la variación de la inflación, o sea, en un periodo que casi era de estabilidad de precios, después bueno, esto fue cuando fue la devaluación del 2001, casi del 2002, pero un salto, un one-off salto, o sea, de una sola vez, y después empezó el proceso de crecimiento de los precios de una manera continua. Bueno, esta es la demanda de saldos reales. Esto, en este caso, ustedes pueden disgredir, y es normal, porque alguien me puede decir, pero acá le pusieron demanda de saldos reales, pero está la base monetaria, y justamente es la de base monetaria porque nosotros queremos analizar solamente el impacto del señoriaje en su concepto puro, ¿cierto? Porque podríamos expresar el M1, el M2, como lo habíamos visto, que son mejores medidas, pero en cuanto al señoriaje no es el M1, sino el señoriaje es lo que el gobierno imprime y el valor que tiene esas monedas. Juanma, hasta ahí, ¿querés decir algo? No sé si... No, también iba a aclarar eso, que estaba en M0, pero lo más usado es hacerlo sobre M1. Claro, muy bien. Y bueno, de ahí simplemente hay que usar las fórmulas que hemos visto para hacer los cálculos que sabemos. Porque ahora nosotros diríamos, bueno, el señoriaje, ¿cómo se calcula? Tenemos el HT, hemos visto el HT, sí lo tenemos, o sea, la base monetaria, hacemos el diferencial de eso, dividimos los precios y eso nos tiene que dar el señoriaje. Fíjense la conducta del señoriaje, yo le puse acá como una línea, después lo podemos hablar porque después es más visible, pero digo, esto no es que el señoriaje siempre aumenta, o sea, puede ser positivo, pero no es que siempre aumenta, por eso está la sonrisa ahí, como para decir, el que piensa que siempre aumenta estaba en un camino equivocado, digamos. Pero acá nosotros vamos a ver primero los otros conceptos que sí nos dan una idea que aumentan, y es, por ejemplo, el impuesto inflacionario, o sea, aumentaba la inflación, aumentaba el impuesto inflacionario, ahí no hay discusión. Entonces ven acá que el impuesto inflacionario va aumentando, y a pesar del cambio en los saldos reales, la recaudación del impuesto inflacionario todavía ha estado en alza, o sea, tiene caídas todo, pero todavía ha estado en alza. Pero fíjense, cuando ya vemos vamos a ver el cambio en los saldos reales. Cuando nosotros nos fijamos ahora, decimos, bueno, aumentó la recaudación del impuesto inflacionario, pero ahora, ¿cómo es que se ha aportado el señoriaje? No sabemos, porque justamente los saldos reales, no sabemos cómo han cambiado los saldos reales. Acá nos dice, acá es un poco más pronunciado, sí o sí sabemos que aumenta. Acá es como que se ven las caídas son un poquito más pesadas. Y fíjense que esto es lo que por ahí es más difícil de calcular, que justamente es este concepto, el cambio en la demanda de saldos reales. ¿Cómo calculamos el cambio en la demanda de saldos reales? O sea, si nosotros queremos empezar por ahí, no es tan fácil, pero fíjense, si primero calculamos el señoriaje y ahí calculamos la recaudación del impuesto inflacionario, por diferencia podemos encontrar lo que es el cambio en los saldos reales. Que acá, obviamente, lo que decíamos, va a haber inflación, ¿qué va a pasar con el cambio en los saldos negativos? Por eso es que esta curva de señoriaje no tiene una flecha, no tiene la flechita que nos dice positivo, sino que ahí es la mirada que yo les decía, el que piense que vamos a obtener señoriaje siempre que haya inflación, está en el camino equivocado. Podemos tener recaudación del impuesto inflacionario y todo, pero eso se va agotando como fuente de dinero. Ahí, Juanma, ¿tenés algún comentario? No sé si hay preguntas al respecto. ¿Cierto? Profe, ¿Alguien la quiere variación, disculpe, la variación de, sí, la variación de saldos reales, ¿se puede calcular de otra forma también? En términos de cálculo acá, sí, porque uno puede calcular cuál sería, asumir una función de demanda de dinero y en función, hacer estimaciones y en función de eso ya estimar lo más preciso. O sea, esto es simplemente con los datos, cómo me dan los datos, es una mirada así, o sea, no es burda porque estamos siguiendo los datos, pero es una mirada sencilla, digamos.
del cálculo. Si uno quiere ser preciso para explicar por qué van estos sub y bajas en la magnitud, ahí tendríamos que tener una función de demanda de dinero ya estimada. Cuando tenemos esa función de demanda estimada directamente, al correr acá podríamos tener una demanda de dinero, la variación de los saldos reales de acuerdo a lo que nos dice el modelo y la que vemos acá en los datos reales, pero se puede estimar. ¿Y ahí tienen otra pregunta o por favor? Bueno, mientras si van pensando, acá está el último slide que tiene que ver con el señoriaje en términos del PBI. O sea, y esto ya es como que, porque en el análisis de estas curvas lo podríamos expresar en términos del PBI, el señoriaje, la recaudación en términos del PBI y de la población, si tuviésemos todos los datos en todos los periodos, el del PBI como está en términos anuales nada más con los datos de la CEPAL, ahí nada más lo hemos calculado, pero ustedes lo pueden calcular para todos los periodos. Esto es más informativo, que también se puede hacer como ratio. Acá se ha calculado en términos de cifras. Ahí ya te dejo el piso, Juan Manuel. Perfecto. Ahí sí, mientras vas, yo me voy a dejar de mostrar. Tadeo, mientras tanto. En la filmina 9 vemos que la tasa nominal depende positivamente del estado estacionario. Y ahí porque el déficit fiscal también lo obtenés como en términos del impuesto inflacionario, Tadeo. No sé si te fijaste en la ecuación al final, después podemos ir y regresar, pero haceme acordar. Así, ahí como hacemos el cambio entre el impuesto inflacionario y eso. Pero está ahí en la fórmula, digamos. Buenas, ¿cómo están? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sé de qué te cuento. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer un ejercicio de la restricción presupuestaria. La idea es repasar un poco lo que estuvimos viendo en esta clase y hacer el ejercicio. Lo que nos dice el siguiente ejercicio es: calcule el máximo gasto que se puede financiar a partir de los datos de ¿qué? De que la tasa de interés del periodo es de 7,5%, la tasa de crecimiento del producto es 2,85% para ambos periodos, la tasa de crecimiento de la población es de 1,04% y el nivel de general de precios, que va en aumento, es de 10 en el primer periodo y 12,53 en el periodo actual sería. La recaudación per cápita en términos del PIB nominal es 30,3%. También tenemos los datos de los bonos que están nominales deflactados y per cápita como porcentaje del PIB, que tenemos en el periodo T-1, 1,5 y 1,15 y en este periodo 1,3. El producto real en el periodo T es de 460.292 millones de pesos y la población para el periodo T lo que vamos a tomar es como 1. Y la base monetaria, tenemos 54.938 millones de pesos en el periodo T-1 y 68.291 millones de pesos para el periodo anterior. Entonces, como estuvimos viendo hoy, el Tesoro tiene esta ecuación de usos y fuentes. Dentro de los usos tiene el gasto y los pagos de intereses. Y dentro de las fuentes tiene la recaudación tributaria, más la nueva colocación de bonos, más las transferencias que le hace el Banco Central. Que no sé si en Argentina, profe, se puede decir como adelantos transitorios, no son lo mismo, ¿no? Bueno. Estoy hablando ahí, tenía el micrófono, sería todo, para el RCB sería todo, digamos, Okay. de todo lo que sería transferencia al gobierno. Perfecto. También tenemos la restricción presupuestaria del Banco Central, en donde tenemos la compra de nueva deuda al Tesoro, más los adelantos que le hace, y dentro de las fuentes del Banco Central tenemos los intereses que le paga el Tesoro, más la creación de dinero. Esto es el high power money. La deuda mantenida por el público es la deuda total del Tesoro menos la deuda que le compró el Banco Central. Haciendo una combinación de estas tres ecuaciones, lo que tenemos es la restricción presupuestaria consolidada, que nos da que los gastos más los intereses que paga el gobierno tienen que ser igual a sus impuestos, más la colocación de la deuda, más la creación de nuevo dinero. Esta es el presupuesto consolidado.
También tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener todos los mismos términos, que era lo que hablábamos. Si lo queremos pasar todo a términos reales, lo que vamos a hacer es dividir todo por el nivel de precios. A los bonos hay que recordar que como están en el periodo T-1, al dividirlos por el periodo, por el nivel de precios del periodo T, lo vamos a multiplicar y dividir también por el periodo de T-1, el precios del T-1. Entonces, ¿qué nos queda? Los bonos del periodo anterior sobre el nivel de precios del periodo anterior por los precios del periodo anterior sobre los precios de este periodo, que es igual a 1 sobre la tasa de cambio de precios, o sea, 1 sobre la tasa de inflación. Bueno, y además, por ejemplo, para el dinero lo que tuvimos que hacer es dividirlo sobre el PIB, la tasa o sea, la población y los precios. Esto nos va a dar los saldos reales per cápita como porcentaje del PIB. Bueno, una vez que tenemos todo esto, también tenemos que tener en cuenta que el interés real que va a pagar el gobierno, para eso tenemos que deflactar la tasa de interés nominal sobre este beta sub t que estuvimos hablando un poco, que es el cambio en los precios por el cambio en por la tasa de crecimiento del ingreso por la tasa de crecimiento de la población, y despejamos la tasa de interés real. Acá también, bueno, obtenemos de la restricción presupuestaria el gasto que puede financiarse con los impuestos, la colocación de deuda, menos la tasa de interés que paga el Tesoro, pero real, más lo que es el señoriaje. De acá obtenemos esta ecuación, la vamos a escribir, y haciendo los cálculos... Profe, una consulta. Sí. ¿El RT-1 de dónde lo despejamos? El RT-1 sale de acá. Es la tasa de interés real. Entonces, vos me preguntaste, ¿se ve mi mouse ahí o no? ¿Vos me preguntaste este? Sí, sí. Ok. Acá nosotros El teníamos... de arriba. Claro, Este. o sea, no es que lo despejamos, sino que damos por una igualdad esa expresión. Claro, lo tenemos que calcular, porque nosotros teníamos la tasa de interés nominal, y en realidad lo que pasó en el medio es que tuvimos inflación, crecimiento del producto y crecimiento de la población. Entonces la tasa de interés nominal no es la tasa de interés verdadera reflejada. Tenemos que calcular Bien. la tasa de interés real ex post. Gracias. No de nada. Simplemente reemplazamos acá y despejamos, y acá lo que Sí, hice fue ahí, sacar... chicos, estos cálculos, como lo estaba mencionando Juanma, ustedes tienen que ver sí, que esto tienen en el parcial, se les va a hacer las preguntas sobre distintos conceptos. O sea, ahora despejamos gasto público, pero en el parcial tienen distintos conceptos, por eso fíjense en la pregunta cómo está resolviendo. O sea, ¿no? Acá se le está dando la idea, pero no es que se les va a preguntar solo el gasto, sino que les puede preguntar la emisión, el HT-1, el HT o el BT-1, o la tasa de interés real ex post. Cualquier concepto se les puede preguntar basado en el equilibrio presupuestario. Ahí seguí, Juan. Claro, y del equilibrio presupuestario lo que hacemos es despejar. Como acá queríamos saber cuál era el máximo gasto que podíamos financiar, dadas nuestras restricciones, lo que hacemos es usar esta ecuación con los datos que teníamos, calculamos nuestro beta, que es 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa de crecimiento del producto por 1 más la tasa de crecimiento de la población, 1,3. Tenemos la tasa real de interés, 0,82. Y tenemos los saldos reales en T, que es 0,01, y los saldos reales en T-1, que es 0,012. Bueno, acá no se ve, pero es la misma ecuación que estaba acá atrás. No sé por qué, es esta. No sé por qué aparece eso. Entonces lo que tenemos es que el gasto real per cápita por unidad de producto es 0,65. O sea que por una unidad de producto, el gasto real que hacemos por cápita es de 0,65 centavos. Profe, Sí. ¿cómo era la pregunta? O sea, porque el profesor Zarzosa dijo que podía variar. Nos estaban preguntando el gasto, Claro, ¿verdad? acá es cuál es el máximo gasto que podemos financiar con los datos que tenemos. O sea, con los impuestos que recaudamos, con la colocación de deuda que hacemos, cuál es el máximo gasto. A vos Claro, lo que dice perfecto. el profe es que, por ejemplo, dado el gasto y dado el resto de el resto de los datos, te pueden pedir la tasa de interés real o la tasa de interés nominal. Entonces vos deberías manejar la restricción presupuestaria
consolidada, que es esta, y de ahí despejar los datos. Claro, perfecto, Bueno, gracias. bueno, vamos al punto B, que dice, ¿qué es lo que sucede con la tasa de interés real ex post? Un poco de esto ya estuvimos hablando, pero vamos a profundizar un toque. Lo que teníamos era nuestro beta, que era 1,3, nuestra tasa de interés, que era 7,5%, esta es la nominal, y despejando la real, lo que vamos a obtener es que es 0,82, pasamos el menos 1, y la tasa real es menos 0,17, o sea, menos 17%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que como en la economía hubo inflación y además hubo crecimiento del producto y crecimiento de la población, la carga de la deuda es, en términos reales, es negativa. Un poco de esto, bueno, es lo que dice acá. ¿Eso se entendió? Voy a asumir que sí. Sí. Perfecto, gracias por la respuesta. Sigo entonces. Hablando, pero Punto. mi Perdón. micrófono estaba desconectado. Volver un ratito a esta ecuación de atrás. ¿Está? Sí, porque justamente ahora alguien dice qué significa que la carga de la deuda sea negativa. Perdón, no lo veo. Bueno, porque uno dice, bueno, ¿qué es la carga de la deuda? Es el peso que nosotros tenemos, que lo que tenemos que generar para pagar la deuda, ¿cierto? Son los intereses, digamos. Ahora, normalmente uno diría, siempre pago intereses en términos nominales, pero por cuestión de la inflación puede ser que en realidad esos intereses sean menores. O sea, inclusive puede ser que si la inflación es muy alta, yo puedo estar beneficiado. Eso sería la parte negativa. Ahora, ahí Juan les va a explicar un poco más, pero yo lo que les digo es que este concepto de carga de la deuda, ténganlo bien en cuenta, porque de acuerdo al modelo, la interpretación, porque acá estamos hablando, por ejemplo, de carga de la deuda per cápita por unidad de producto, pero puede ser que si el modelo es solo real y ustedes dicen, es per cápita y por unidad de producto, la explicación no estaría bien. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Dale, Juan. Vale. Sí, un ejemplo sencillo para lo que pregunta Franco es, por ejemplo, con las tasas cero que se están promoviendo ahora, que están por salir al mercado. Si uno lo tiene en cuenta en un futuro, como va a haber inflación y como si podemos volver a trabajar normalmente, uno va a aumentar los precios y entonces la carga de la deuda en ese lado de la tasa de interés real va a ser negativa porque ya tenés inflación y vos estás cobrando tus productos sobre los precios nuevos. No sé si se entendió mejor ahí. Y Maca, no sé si sería una ganancia, pero sí que es más fácil, es más fácil pagarlo en ese sentido. El punto C nos dice, ¿qué sucede con la carga de la deuda cuando la tasa de interés de la economía es del 15% y cuando la tasa de crecimiento de la población es nula? Bueno, como habíamos visto, la tasa real de interés, lo que era, estaba en función de la tasa de interés nominal, la tasa del producto y la tasa de crecimiento de la economía. ¿Cómo responde esto a las variaciones? Bueno, acá vamos a tener una suba de la tasa de interés nominal y vamos a tener que baja la tasa de crecimiento de la población. Entonces deberíamos analizar cuál es el cambio que tenemos. Calculamos de vuelta nuestro beta prima ahora porque tenemos la misma inflación, pero ya no tenemos la tasa, no aumenta la población, entonces es 1,288, y la nueva tasa de interés nominal es el 15%, que es más alta que la anterior. Ahora, haciendo los cálculos para la tasa real ex post, es importante que esto es ex post porque es la tasa de interés que se calcula con la inflación de hoy, no es con la inflación proyectada ni especulada, que es algo que se suele hacer. Eso sería ex ante. Acá ya pasó la inflación, no es el del periodo de hoy, entonces ya podemos saber cuánto ganamos, por así decirlo, por la inflación. Haciendo los cálculos, nos queda que la tasa es del menos 10,76%, que es un valor mayor al que teníamos antes, que era como de menos 17, sin embargo, sigue siendo negativa. El ejercicio número 2. ¿Alguna pregunta sobre esto? Es verdad que cuando uno no ve las caras no sabe si se va entendiendo o no.
Bueno, sigo. El ejercicio 2 nos dice, suponga una economía con los siguientes datos. Algunos están expresados en unidades monetarias, otros en porcentajes y otros en términos de producto nominal. Por esto es importante que unifiquemos criterios, por así decirlo. La tasa de inflación es del 25,3% anual, el stock de deuda en el periodo T-1 es 1,15 como porcentaje del PIB y en 1,3 y en T 1,3 como porcentaje del PIB. El producto nominal anual per cápita es de 14.398 pesos y la población es de 44 millones aproximadamente. La recaudación impositiva es de 193.451 millones de pesos y el stock acumulado de la base monetaria en el periodo T-1 es de 54.978 millones de pesos y en T es de 68.219 millones de pesos. Acá tanto la población como el producto tienen una tasa de crecimiento nula, así que como vimos eso en nuestro beta ya lo va a afectar y simplemente vamos a tener la tasa de inflación como deflector. Acá como de los datos, y la pregunta que nos hacen es, si se desea mantener el equilibrio presupuestario, ¿cuál sería el impacto sobre la tasa de interés cuando se producen modificaciones en el gasto público por unidad de producto nominal? No deje de dar explicaciones económicas a sus resultados matemáticos. Bueno, entonces, volviendo a nuestra restricción presupuestaria consolidada, lo que teníamos, ya habíamos dicho, eran los gastos, más la tasa de interés, más el interés que hay que pagar, tiene que ser igual a la recaudación, más la colocación de deuda, más el señoreaje. Lo que voy a hacer es despejar el interés, porque lo que voy a querer ver es los cambios en el interés cuando hay un cambio en el gasto público. Entonces despejo el interés, paso el gasto restando y paso 1 más beta multiplicando y beta y b a la t-1 dividiendo. Entonces, calculo el beta, que como dije es la tasa de inflación, y como yo quiero saber cuáles son los cambios que tengo que hacer en el interés ante un cambio en el gasto público, manteniendo esta restricción presupuestaria equilibrada, saco la derivada parcial. Como teníamos que el gasto está acá, la derivada es menos 1 y me queda menos 1 multiplicando este término. Y eso me da que es menos 1,089. Lo que quiere decir que frente a una modificación unitaria del gasto público como porcentaje del PIB, la tasa de interés se verá afectada negativamente en una proporción mayor. Es decir, que yo, si quiero aumentar el gasto en una unidad, lo que tengo que hacer es pagar menos intereses, en este caso en una proporción mayor, y eso va a depender también de mi carga de deuda y mi tasa de inflación. Eso sería todo el ejercicio. Sí, ahí en este ejercicio, hace algunos años se analizaba el ejercicio haciéndolo, usando todos los datos, calculando la restricción presupuestaria de un periodo y luego la restricción presupuestaria de otro periodo, porque la idea era esa que apliquen la restricción presupuestaria. Pero aquel que domina el concepto de restricción presupuestaria va directamente a la fuente y les dice si cambia la tasa de interés, si aumenta el gasto, mientras todo lo demás está constante. Entonces, por eso ir a la fuente implicaría usar la derivada parcial, como ha hecho acá a Juan Manuel. Pero si alguien dice, no estoy de acuerdo, quiero hacerlo como tendría que darme, tienen los datos para que calculen el gasto en el primer periodo, el gasto en el segundo, o la tasa de interés en el primer periodo, la tasa de interés en el segundo, y les va a dar, después que hagan, cuando hagan la diferencia, les va a dar justamente el dato que han encontrado. Entonces, por eso es que ustedes, eso que depende cómo se manejen en los conceptos y lean la pregunta. En el parcial, si la pregunta es de este estilo, simplemente son 2 pasos, pero si lo interpretan como que tienen que hacer todo, ahí pueden, se les puede complicar un poco. Así que eso es importante. Acá este ejercicio es muy bien rápido porque está la fórmula y decimos, bueno, hay que reemplazar, no me interesa, pero en las preguntas justamente les digo que si tienen que tener el conocimiento de estas ecuaciones para hacerlas, para que les dé los resultados. Y ahí, a ver, Juanma, trata de responderle, o si querés, ahí están preguntando, o yo le respondo. Pero... Bueno, Tomás pregunta, cuando la carga de la deuda disminuye, ¿sería licuar deuda? ¿Es posible licuar una deuda en moneda extranjera? Yo creo que licuar deuda hace más referencia a licuarla mediante emisión monetaria, mediante inflación. Lo que nosotros también tenemos es que acá puede llegar a caer, a haber
a haber disminución de la carga de la deuda porque crece el producto y crece la población. Entonces el mismo interés se reparte entre más personas y más producto, por lo tanto bajaría la carga de la deuda. No es simplemente licuar deuda. No sé si con licuar deuda te referís a emitir para pagar deuda. Sí, ahí coincido con lo que dice Juan Manuel. Y acá la clave es de licuar deuda siempre. ¿Quién licúa la deuda? La inflación, claro. Después es como, ¿qué genera la inflación? Bueno, ahí está la fuente, ¿no? Porque uno dice, ¿quién licúa la deuda? Es la inflación, pero la inflación después es porque hay emisión. Pero el licuado y ocurre porque hay inflación, porque si uno dice emisión, ¿y qué tal es? Porque aumentó la demanda de saldos reales, uno estaría siempre diciendo, en ese caso no licúa nada. Mala licuadora, no, el concepto de licuar justamente es solamente puro de la inflación. Ahora, ahí también tienen que tener en cuenta el licuar deuda, justamente porque cuando ustedes vean ahora que al caer el peso de la deuda, si está en términos per cápita o en términos del producto, ustedes pueden decir, bueno, y ahí está licuando la deuda porque hay más gente. Ahí ya no es licuar, está disminuyendo la carga de la deuda porque el producto está creciendo, o sea, hay crecimiento económico, lo obtenemos capacidad de pago, o porque hay más gente, entonces ahora por cada persona se está pagando menos. Por ahí nosotros acá no hemos hecho análisis por persona, pero en Bélgica, por ejemplo, cada vez que se le financiaba a España por la crisis, en Bélgica aparecía el diario y decía, imposible, ¿cómo nosotros ahora tenemos que pagar 750 euros más por una deuda de otro país, por pertenecer a la Unión Europea? Entonces ahí sí sería per cápita. Entonces la gente normalmente razona en que si el gobierno toma deuda, nosotros lo pagamos, pero por ahí nosotros acá no lo tenemos tan internalizado que todos dicen, bueno, sí, la deuda está endeudado, que haya default, pero no está dentro de ese default todo el daño, el peso que le está dando a las generaciones que van a pagar esa deuda, digamos. Y después la otra parte en moneda extranjera, ese es un lindo ejercicio en realidad para agregarle el deuda extranjera, pero acá no está en el modelo, o sea, no está en este modelo, es simplemente por eso lo licuamos directamente, o si hay inflación o de la deuda porque hay más, estamos creciendo, o la población también está creciendo, por persona está disminuyendo, pero en el modelo no hay. Se puede hacer, pero en ese caso ya va a depender de cómo crece la tasa de evaluación o cómo crece el producto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Porque hay un puntito. Sí. Digo, fuera del modelo, profe, también podríamos pensar si el interés de la deuda extranjera es fijo o si es variable, porque si tenemos un interés fijo y tenemos un atraso cambiario, en cierta manera estaríamos licuando deuda, por así decirlo, no es licuar, pero es más barato conseguir los dólares y pagar la deuda con esos dólares si tenemos atraso cambiario. Claro, ahí tiene razón su compañero porque estaba hablando, pero ya no sería licuar, diríamos disminuir la carga de la deuda, porque la licuación es con la inflación, pero ahí tiene perfectamente razón si hay tasa de interés fija o variable, y ahí es por eso que nosotros hablamos de la carga de la deuda, por eso yo les había dicho que ese beta, ahí no es un beta solo, es constante, sino es un beta T, porque puede cambiar algunos de los componentes, está perfecto. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Y después Macarena pregunta si la deuda siempre se va a considerar en estos modelos como bonos, o si no, si podría haber deuda en moneda extranjera. Bueno, creo que ya lo respondimos. Pensamos en deuda en pesos. Sí. Y la pregunta tip del parcial, deja de compartir o Juan, Vale. así si les doy alguna, porque esto de lo que se ha analizado, después, no sé, acá estamos improvisando para ver cómo sería el tip, pero normalmente tiene que saberlo. Vamos a ver acá un slide, new slide, porque eso es lo que hemos estado calculando. Juan ha hecho ya el ejemplo, les ha hecho los cálculos, pero ahora nosotros, para el parcial, solemos tomar que hagan los cálculos, pero de las diferentes variables, pero para eso les vamos dando como una tabla, y ustedes van a tener acá, por ejemplo, una tabla. Voy a elegir otra lapicerita. Porque también ahí siempre hay como algunos errores.
Y por ahí sería bueno que les dé el tip. Como es tip, no se repite, o sea, no, el que no vino a la clase, avísenle, pero que no me mande mail diciendo el tip. Normalmente ustedes van a tener acá los datos, ¿cierto? Ustedes para completar ya van a tener acá HT-1, beta T-1, por ejemplo puede ser el RT-1 y así varios datos, y aparte van a tener el dato vamos, acá también podríamos poner el HT grande. Entonces ustedes van a tener así una tabla, pero también van a tener acá periodo 0, periodo 1, periodo 2, ponerle y hasta 3, bueno, vamos a decir. Y entonces ustedes, esta tabla va a ser como un crucigrama en el que normalmente van a tener que ir llenando los datos con la información que tienen, digamos. Eso es importante porque ustedes acá tienen que ir utilizando los datos que calculan acá para calcular esto y para calcular esto. Entonces, ahora no se me ocurre cuál de esos datos está, pero fíjense en la ecuación de restricción presupuestaria, por eso le decía la importancia de la restricción presupuestaria. No sé si lo voy a escribir ahí. Mover. Fíjense que este ejercicio en realidad, acá el canal que nos va mezclando un periodo contra el otro, ¿cuál es? Yo por eso le decía, es esto. ¿Cierto? Porque ahí ustedes calculan el beta T-1, ya pueden calcular el beta T, por ejemplo, del periodo siguiente. Si tuvieran el beta T-1, pueden calcular el beta T del periodo siguiente. Porque a veces hay algunos estudiantes que saben hacer esto, esta parte, vamos a cambiarle de color, hacen para esto, pero después no saben cómo hacer el salto para el otro. Y si acá ya tienen prácticamente el beta T-1 y en el otro probablemente de acuerdo al otro, si ya tienen el beta T, va a estar por ahí mencionado como beta T, por ejemplo acá, ya pueden calcular los otros, pero si no tienen el beta T-1, que por ejemplo acá podría estar como incógnita, no pueden hacer el ejercicio 2. Por eso esa cuestión de que tienen que manejar otro, lo tienen que saber. O puede ser que en el ejercicio 2 ya esté el beta T-1, y entonces ustedes acá y acá tienen el beta T también como dato y simplemente tienen que hacer los cálculos. Entonces no hace falta acá expresar la intertemporal, sino que si completan el primero ya tienen los datos para hacer la misma restricción presupuestaria para el periodo 1, la misma restricción presupuestaria para el periodo 2, y así. No hace falta acá construir. Hay una chica que hizo una vez una demostración con toda la intertemporal, pero ella era como que manejaba el concepto y le salió, pero después yo cuando vino a verlo le digo, bastante trabajito extra hiciste porque te tendrías que haber dado en la conexión, como que yo por eso es como trivial, aquel que no practica nuevamente el concepto de practicar esto, cuando hacen la intertemporal después no entiende por qué lo que yo le estoy diciendo, no entiende porque dice el profe, dice, pero después no hay que hacerle caso. Y acá está el canal de un periodo para el otro, ¿cuál es? Ya les había dicho yo, esta restricción presupuestaria es el B, es el beta, esto de la deuda. Si ya tienen eso, todo lo otro, esto porque está con dos periodos, ¿cierto? Entonces un canal de un periodo a otro y era esto. Si ustedes calculan esta restricción presupuestaria, cuando vean, antes de hacer la intertemporal, cuando vean en el parcial que esto de acá es prácticamente como si fuera un periodo separadito y bien separadito, si hacen uno, el otro está listo, está dando los tips para cada cuadrito, digamos, ya no tendrían mucho problema. Pero bueno, eso está en cada uno que diga, bueno, yo voy a hacer lo que me están sugiriendo, voy a dominar cómo se calcula la intertemporal, voy a hacer esto, porque por ahí lo dan como sabido y de pronto dicen, sí, yo sé, incluso en el parcial pasaba que no habían practicado cosas sencillas, y ustedes tienen que practicar los tips. O sea, esto si se les dice, hagan su intertemporal, el que hace esto y lo entiende,
Después es muy sencillo porque ahí hasta la ecuación Olivera, el efecto Tanzi también lo tiene que saber. Y el otro tip es la pregunta de siempre cuando tienen la ecuación intertemporal. Cuando explican la intertemporal tienen que explicar que no hay esquema Ponzi, o sea, lo que uno de sus compañeros había explicado la ecuación transversal. Bueno, acá lo van a ver como la ecuación, cuando lean Walsh van a ver la restricción de transversal o de Ponzi, acá no Ponzi, en este caso por ser deuda nomás. Y eso léanlo porque cuando se les pida el análisis intertemporal, yo tengo que saber que ustedes están haciendo ese análisis intertemporal sin tener una deuda ad infinitum, digamos, o sea que por eso necesitan decir, cumpliendo la no Ponzi, hago mi análisis. Entonces, como un supuesto que también lo tienen que mencionar. Y eso solamente lo hace el que ha leído bien el apunte o maneja el concepto. Estos son tips, por eso no. Lo único es que ustedes acá tienen que calcular el beta también, van a tener espacios. Bueno, si siguiera la tabla esta, tendrían acá para calcular el beta T, la tasa de crecimiento de la población, NT. Todo eso van a tener en la tabla para calcular, entonces ustedes tienen que hacer los cálculos, por eso lo que hacía Juan Manuel, acá no los podemos ver, pero en la pizarra por ahí era como más claro, pero tienen que chequear bien el apunte, a ver qué están preguntando. Sí, ¿Se puede? Mariano pregunta si se puede considerar el deuda también como, ¿se puede considerar como deuda también los sueldos de los jubilados? En realidad, los sueldos de los jubilados es gasto público. Habría que ver cómo se financian esos sueldos. Si alcanza con todos los aportantes del país que están aportando hoy, porque por el sistema que tenemos, los que aportan hoy le pagan a los que están jubilados hoy, o si se capitaliza. Y bueno, y si no alcanza, ahí sí habría que tomar deuda o tomar ingresos de otro lado para poder pagar a los jubilados, los sueldos. Uh-huh. Eso es un buen punto lo que acaba de preguntar si se puede considerar como deuda también los sueldos de los jubilados. Y a priori, pero ahí ya tendríamos que decir deuda inicial, ¿no? Porque uno ya al tener el gasto y la deuda, no es un gasto público, o sea, ahí eso es definido, porque es una transferencia, pero uno puede hacer el modelo, en realidad para ser más preciso, puede hacer el modelo y en vez de gasto ustedes pueden encontrar en el modelo más transferencias y ahí estarían las jubilaciones. Porque acuérdense que acá simplemente vemos gastos, pero ya ustedes han visto en los modelos se puede poner transferencias tipo LANSAM. Bueno, si pongo unas transferencias tipo LANSAM, ahí estarían las transferencias porque la deuda por ahí es como que nos refleja todo el valor de la deuda que tenemos y cómo se va a ir financiando, mientras que acá tendríamos ya las transferencias, mencionaba eso, que no tiene una contraprestación a los servicios públicos. Una contraprestación en términos de producción, digamos. Por eso es como, bueno, el gobierno también licúa los sueldos de los jubilados. Digamos, el gobierno lo licúa es la inflación, nuevamente. Siempre hay que ver, sí, oficialmente es como que la cara visible es que el gobierno lo ha licuado, pero es lo mismo de antes que decíamos, que si lo vemos ahora como transferencia, o sea, diríamos GT más un tita T, un tita sub T, bueno, esto sería gasto más transferencias, y ahí ya tenés, si el gasto, como yo le decía, Patinkin lo licúa, ahí las transferencias también se licúan. Pero el concepto de gasto puro como tal, tendría que tener, el gasto puro como tal forma parte del cálculo del producto. No sé si ahí quedó claro. Sí, la inflación lo va a licuar, estaría el efecto Patinkin, pero es como más tipo transferencia. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pregunten, chicos, porque es... pero bueno, si no, ya queda para el parcial. Ya tienen estos slides, estaban en el examen, así que simplemente están en el Moodle. O sea, muchos no sé si lo habrán bajado ya, pero ahí está el examen. Está dado. Este cuadrito no está dado porque normalmente, pero les preguntamos normalmente así, pero está ya
todo listo para que puedan rendir. Entonces, si no hay más preguntas, gracias a todos. Feliz Día del Trabajador que están pasándosela trabajando. Profe, una última consulta. Sí, Si el ejercicio que plantearon recién hace un ratito, que nos daban todos los datos, lo hacíamos suponiendo que estábamos en estado estacionario, ahí ya no tendríamos que estar dividiendo por el incremento de la población y del producto, ¿verdad? ¿O se haría una interpretación distinta? pero en el estado estacionario, ¿por qué por qué tendría que cambiar la forma de la función? A ver, vamos a ver acá la forma de la función. ¿Por qué tendría que cambiar si estuviera en estado estacionario? A ver, voy a decir. Si estas son definiciones de formas de... Es una de la restricción presupuestaria, o sea, no es que cambia porque estemos en estado estacionario, simplemente cuando lo dividimos está expresado en términos del producto, expresados en términos de la población, expresados en términos de en términos reales. Ahora, lo que vos me puedes decir es que estamos en estado estacionario y ahora esas tasas son constantes. Sí, a eso me refería. Pero no quiere decir que la relación ahora ya no tenga que dividirlo, porque recordate que si esa tasa todas son positivas y son del 3%, o sea, ahí te está generando su influencia, pero como ya son constantes y todo casi como que es una foto, y ahí los cambios que diríamos serían a estación. Gracias, profe. Pero no es ya esta restricción, porque esta ecuación, si ven mi pantalla, es prácticamente una definición de una foto, digamos. Ahí se sigue bajando. ¿Se entendió? No sé si preguntaba. Sí, sí, gracias, profe. Esta es una foto que bueno, sí. Voy a dejar primero que deje de pensar la cosa porque si no, se fue mi internet y estoy hablando solo. Eso era, bueno, era simple porque cambia el N o no cambia el N, ¿no? Con los colores y todo lo que había escrito encima, pero era más, pero es una foto que siempre se tendría que cumplir dada la pregunta, digamos. Así que bueno, si alguien más tiene preguntas. Si no hay más preguntas, bueno, ahora sí. Gracias a todos. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Feliz día. Bueno, acá mi pantalla no anda. Dale también. Chao a todos. Gracias, Juan. Mi pantalla no sé qué le pasa, así que voy a apagar la compu nada más para que... Pero si no hay preguntas, ya queda ahí. Listo. Chao a todos. Hasta luego, buen fin de... No sé qué le pasa. Está bien.